Bueno, vamos a seguir con el programa. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización de la SOMANE por haberme invitado a moderar esta mesa y, sobre todo, hacerlo con el doctor Rafa Pérez, que de sobra es conocido por todos vosotros y huelga hablar de su currículum, pero sí en nombre propio y en nombre de muchos de esta sala quisiera agradecer su labor, tanto en la experiencia profesional como en su labor investigadora, pues su bagaje sirve para muchos de nosotros como referencia en el campo de la diálisis. Y sin más, yo creo que vamos a dar paso a la primera comunicación. No lo tengo abierto. Sí. Vale. Bueno, buenos días y muchas gracias por esa presentación. Y la primera presentación se titula Mortalidad precoz en hemodiálisis, causas y factores asociados. El grupo de la Fundación Renal y la doctora María Luz Sánchez nos lo va a presentar, ¿no? Hola, buenos días a todos. Soy María Luz, soy supervisora de los centros de la Fundación Renal en la provincia de Salamanca. Para mí es un placer inaugurar esta mesa de comunicaciones orales con este trabajo titulado Mortalidad precoz en hemodiálisis, causas y factores asociados. Se considera mortalidad precoz como la que tiene lugar los primeros 90 días comenzado el tratamiento renal sustitutivo, aunque es una terminología no clara porque hay autores que la refieren como la que se produce antes de los 180 primeros días. Lo que sí es cierto que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los trabajos excluyen a los pacientes que fallecen los primeros 90 días y no sabemos qué ocurre, no tenemos registros con la mortalidad de esos pacientes. Por lo tanto, nosotros nos planteamos si conocer los factores que favorecen la mortalidad precoz en hemodiálisis puede ser de utilidad a la hora de la toma de decisiones de la entrada de tratamiento renal sustitutivo. Para eso, estimamos la mortalidad precoz de nuestros pacientes, identificando cuáles son las causas y factores asociados. Hemos hecho un estudio retrospectivo con nuestra base informática común en nuestros centros, el programa Nefrosoft, durante 10 años, teniendo en cuenta todos los pacientes que estaban en 15 de los centros de la Fundación Renal. 4 de ellos son unidades hospitalarias y 11 son centros periféricos. Hemos estudiado variables edad y sexo, presencia de comorbilidades, hemos estudiado variables de la enfermedad renal, fecha de inicio en diálisis, etiología y cómo transcurrieron las sesiones, el tipo de acceso vascular, si nuestros pacientes habían pasado por la consulta de ERCA y también variables sociológicas, ¿no? Si estaban residenciados y cuál era su situación familiar. En todos ellos vimos la fecha y causa de fallecimiento. Estudiamos, por tanto, 3.426 pacientes en hemodiálisis. Como os digo, analizamos la mortalidad. En este periodo de 10 años, 1.102 pacientes, un 32,2% de la población falleció y nos interesa esta población que falleció antes de 90 días. Fallecieron 98 pacientes, casi un 3% de los pacientes fallecidos, y vamos a contaros qué características hemos visto en estos pacientes con mortalidad precoz respecto al resto de pacientes que fallecieron. Estos 3% de pacientes no había diferencias respecto al sexo con el resto, pero sí encontramos diferencias respecto a la edad, siendo pacientes de mayor edad. También presentaban mayor comorbilidad, aunque dentro de esa comorbilidad vimos que presentaban menor porcentaje de diabetes. También empezaban la diálisis con tenían más porcentaje de catéteres, y otra variable que estudiamos es las sesiones de diálisis que se realizaron. Se hicieron una media de 12 sesiones de diálisis con una horquilla entre 1 y 63, y es importante comentar que hasta un 38% de los pacientes van a recibir menos de 3 sesiones de diálisis.
¿Cuál es la causa por la que fallecen los pacientes antes de 90 días? La principal causa fue cardíaca, 35 pacientes, infecciosa 17, 5 de ellos murieron por COVID, 9 no pudimos determinar en la historia clínica cuál había sido la causa, 6 neoplasias, 4 deterioro cognitivo y otros etiopatía severa y otras causas. Pero lo que más nos ha llamado la atención es esta segunda causa de muerte que la ha dejado para el final, que es el cese de tratamiento. El 24% de los pacientes se decide dejar de dializarlos antes de los 90 días. Vamos a centrarnos, por tanto, en este cese de tratamiento. Pasan una media de 17 días hasta que se decide el cese de tratamiento y las razones por las que se dejan de dializar es por el dolor incoercible. Hay hasta 11 pacientes de estos 23 que no soportan el dolor a pesar del tratamiento analgésico y la mala tolerancia a las sesiones, ¿no? Tenemos hasta un 78% de pacientes que no tienen una buena tolerancia al tratamiento. El cese de tratamiento se produce principalmente en centros hospitalarios, como es lo normal, el 96% dejan de dializarse en el hospital, pero nos llama también la atención como hasta 2 pacientes pasan a centro periférico y ya es en el centro periférico donde dejan de dializarse. Respecto a los factores implicados en este cese de tratamiento, estudiamos, como os digo, la procedencia, si habían pasado por consulta ERCA. La mayoría de ellos, un 83%, no había pasado por la consulta, pero sí que es verdad que hasta un 17% había pasado por consulta y aún así habían comenzado tratamiento renal sustitutivo. Analizamos otras variables, ¿no? Ver si estar residenciado, si vivir en una residencia o no tener apoyo familiar podía ser una causa de este abandono de la terapia y no fue así. La mayoría, el 91%, no estaba residenciado y también la mayoría tenían apoyo familiar. En cuanto a la principal comorbilidad que presentaban estos pacientes es, como veis, la cardiopatía severa, un 52%, y neoplasias, un 26%. Respecto a discusión, os decía en la introducción que no se presentan los resultados de qué pasa con los pacientes que fallecen antes de 90 días. Nosotros hemos tenido oportunidad de preguntar al Registro Español de Enfermos Renales ese porcentaje, cuántos pacientes fallecen. Le dimos los datos que queríamos saber y nos proporcionaron esos datos. Si existe este registro, como veis, la media es muy parecida a la nuestra, un 3,4% de los pacientes fallecen antes de 90 días, aproximadamente como nosotros, que obtuvimos un 3%. Pero estos datos no se presentan, no se han presentado, por ejemplo, en el último congreso en Granada, en el que se presentó este registro. Por comentaros un poquito más de discusión que dicen otros autores, os presento este trabajo que es una revisión sistemática, un metaanálisis de revisión de la literatura de 32 años. Ellos presentan una mortalidad mayor precoz del 16%, pero sí es verdad que contemplan 180 días como margen para el análisis de mortalidad precoz y ellos presentan también la causa cardiovascular como la principal causa de muerte temprana. Este estudio también es una revisión sistemática de la literatura, presenta 26 trabajos en los que vemos que se establecen distintos puntos de cortes para considerar cuál es la mortalidad precoz, 90 días, 120 días y 180 días. Igualmente refieren que la tasa de mortalidad precoz aumenta con la edad avanzada y en algunos de los trabajos se refiere como el sexo femenino se asocia ligeramente con mayores tasas de mortalidad precoz. También muestran resultados contradictorios respecto a la asociación de la diabetes con el riesgo a la mortalidad temprana, ¿no? Que nosotros también hemos comentado en nuestro estudio que no veíamos una relación de más diabéticos que mueren de manera precoz. Este estudio plantea una controversia. Por último, este estudio canadiense presenta 304 pacientes que mueren antes de los 90 días, igual que nosotros, ven como principales causas la cardiovascular y las infecciones y nos plantean que hay una serie de factores que agravan esta mortalidad y que son potencialmente modificables, como es la presencia de catéter y el no haber tenido un seguimiento previo en consulta ERCA, igual que decimos nosotros, 83% de nuestros pacientes no pasaron por ERCA.
Por tanto, concluimos que el 3% de los pacientes que inicia hemodiálisis fallece antes de 90 días y que el hecho de que el cese de tratamiento sea una de las causas más frecuentes de mortalidad precoz en hemodiálisis debe hacernos reflexionar sobre la indicación de la técnica en determinados pacientes con patología de grado muy severo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta en la sala? El doctor Herrero. Hola. Además, habéis sido muy valientes a la hora de estudiar esta población, porque es una población que, como bien has dicho en la introducción, muchos registros ni la consideran, cosa que en la SOMANE nunca se ha hecho así, siempre se ha incluido. Entonces, mi cuestión está en una reflexión sobre la consulta de ERCA. Vosotros, aquellos pacientes que han abandonado, el 87% no habían pasado por la consulta de ERCA, el 87% de los pacientes tenían catéter. Por tanto, esta información incide en el tema de la consulta de ERCA. Entonces, la consulta de ERCA, aproximadamente el 40% de los pacientes que inician diálisis lo hacen de forma no programada. Entonces, esa es la primera reflexión. ¿Qué tenemos que hacer para que se nos remita más a nefrología estos pacientes? ¿Por qué? Pues porque la consulta de ERCA tiene, aparte de la programación, enfoca a muchos pacientes a tratamiento conservador, que probablemente ese número de pacientes que han muerto precozmente, muchos de ellos en una consulta de ERCA reglada irían a tratamiento conservador. O sea, no es una pregunta, es más bien una reflexión, si quieres ampliarla. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros nos planteamos, nos parece un estudio muy bonito porque, como dices, ¿no?, tenemos esa laguna de esos pacientes que empiezan diálisis y fallecen precozmente y efectivamente son los que se han escapado de la consulta de ERCA y a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es si esos pacientes deberían haber comenzado el tratamiento o era mejor haberlos mantenido, hacerles pasar por poner un acceso vascular, ponerle un catéter. Ahí hemos comentado 38% que no hacen ni 3 sesiones de diálisis antes de decidir el cese de tratamiento, ¿no? Es una reflexión importante de la importancia de nuestras consultas de ERCA. ¿Algún comentario, pregunta más? Bueno, yo iba a comentar en la misma línea, felicitaros por el resultado. Yo creo que hay muchas estadísticas en España en que eso de los 90 días como el coco no es así, sino que se tienen vuestro resultado encima, si quitáis esos pacientes probablemente mal referidos al centro satélite, pues vuestros resultados están por debajo del RER y son muy buenos. Y entonces el misterio está en las consultas de ERCA y qué se manda a los sitios cuando referimos un paciente. Pero bueno, felicitaros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a la segunda comunicación, hemodiálisis incremental y supervivencia del acceso vascular, experiencia de un programa de 12 años, que nos va a presentar Marcos Piris del Hospital Ramón y Cajal. Vale. Bueno, buenos días a todos. Soy Marcos Piris, soy residente del Ramón y Cajal y os voy a presentar el trabajo que hemos preparado sobre hemodiálisis incremental y supervivencia y complicaciones del acceso vascular, la experiencia en nuestro centro. Entonces, como una breve introducción, el acceso vascular se relaciona muy íntimamente con la calidad de la hemodiálisis y esta, a su vez, con la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes que están en hemodiálisis. Por eso, esto debe ser un asunto, ¿no?, que nos importa mucho a los nefrólogos. ¿Cuál es el acceso vascular ideal? Según las guías Kadoki del año 2019 sobre acceso vascular, es aquel que permite realizar la pauta prescrita por el nefrólogo con una baja tasa de complicaciones y con una calidad de vida que es adecuada y que se adapta a las necesidades del paciente, siendo siempre esto individualizado. ¿Y qué definimos como hemodiálisis incremental? Aquel régimen de hemodiálisis en el que se realizan menos de 3 sesiones por semana, generalmente se realizan 2, definiendo hemodiálisis convencional como aquella que se realiza 3 veces por semana, y nuestra pregunta es si esto tiene un impacto sobre la supervivencia del acceso vascular o no. Sí que se ha asociado a la hemodiálisis incremental a mejor preservación de la función renal residual, sin encontrar hasta ahora diferencias en cuanto a la supervivencia.
y hipotéticamente es verdad que se ha especulado que podría asociarse a una mejor supervivencia del acceso vascular debido a que habría menor manipulación, ¿no? Menor daño vascular por un menor número de punciones, pero la información es muy escasa en la literatura. Precisamente este año, en febrero de 2023, se ha publicado un metaanálisis que evalúa el impacto de la hemodiálisis incremental sobre la mortalidad y sobre otras variables en los pacientes en hemodiálisis, y cuando analizan las complicaciones del acceso vascular solamente encuentran 5 artículos publicados que evalúan este asunto. En 4 de ellos no se encontraron diferencias y en uno de ellos sí que se encontraron diferencias, encontrando menor número de complicaciones en el grupo de pacientes que estaban en hemodiálisis incremental, que ahora os lo comentaré. En uno de los que no se encontraron diferencias fue uno del grupo de trabajo de hemodiálisis de nuestro centro, publicado en 2014. El objetivo no era realmente analizar la supervivencia del acceso vascular, pero sí que en un periodo de 2 años se analizó la tasa de hospitalización y se vio que esta era significativamente menor en los pacientes en el grupo incremental, y en el subanálisis de la disfunción de acceso vascular como causa de hospitalización no se encontraron diferencias significativas, aunque es verdad que el porcentaje es menor en el grupo incremental. Y en cuanto al estudio que os he mencionado, que es el único que sí que encuentra diferencias a favor del grupo de hemodiálisis incremental, es de un grupo chino con 113 pacientes en un hospital de Shanghái, y en un periodo de 2 años sí que encuentran una mayor supervivencia de forma significativa del acceso vascular en el grupo de pacientes que comienzan hemodiálisis de forma incremental. El objetivo, por lo tanto, de nuestro estudio, teniendo en cuenta esto que os he comentado, es, en una cohorte de pacientes en hemodiálisis en nuestro centro, analizar si existieron diferencias en la supervivencia y en las complicaciones del acceso vascular cuando comparamos los grupos de los pacientes que comenzaron en incremental versus los pacientes que comenzaron en régimen convencional. La N fue de 220 pacientes y el periodo de seguimiento fue desde 2006 a 2017, ambos incluidos, 12 años en total. En cuanto a los resultados, 132 pacientes, lo cual supone un 60% del total, comenzaron con 2 sesiones por semana, con una pauta incremental, y 88 pacientes, lo cual es un 40%, comenzaron de forma convencional. Lo primero que nos planteamos fue si estos grupos eran equivalentes en cuanto a variables clínicas generales, como la edad, el sexo, la etiología de la enfermedad renal crónica, la procedencia desde ERCA o desde prediálisis o de trasplante renal disfuncionante, y la comorbilidad medida mediante el índice de Charlson. Y no encontramos diferencias significativas a la hora de analizar ninguna de estas variables, por lo tanto sí que serían equivalentes los grupos respecto a estas variables. Y ya entrando en los resultados del acceso vascular, encontramos que en el grupo incremental un porcentaje de pacientes de 53% comenzaron con catéter versus un 68% en el grupo convencional, lo cual es significativamente menor en el grupo con catéter. Esto probablemente se explique porque comenzar de forma programada hemodiálisis a través de fístulas se asocia a mejor función renal residual, y eso en un grupo que trabaja con la incremental se asocia a comenzar de forma incremental. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en cuanto al tiempo de catéter. Luego, en cuanto al número de pacientes que se realizaron a través de fístula a lo largo del seguimiento, ahí ya no hubo diferencias, en torno al 85% en ambos grupos, y el tiempo de seguimiento también fue equivalente en ambos grupos. Destacar que el tiempo medio en hemodiálisis incremental fue de 12 meses, con una mediana de 7 meses, y a partir de ese momento los pacientes, generalmente por la progresión de por pérdida de función renal residual, pasaron a hemodiálisis convencional, pero se siguieron tratando en el estudio como pacientes de incremental. En cuanto a las complicaciones de la fístula arteriovenosa encontradas, un 42% de los pacientes que comenzaron en incremental tuvieron alguna complicación versus un 47%, sin encontrar diferencias significativas, y las complicaciones más frecuentes fue la estenosis, seguida tampoco de lejos por la trombosis, y después ya más minoritarias los odoaneurismas u otras como la infección de la fístula. En cuanto a los procedimientos terapéuticos que se utilizaron para tratar dichas complicaciones, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. El procedimiento más frecuente fue la angioplastia, que tiene sentido teniendo en cuenta que la complicación más frecuente fue la estenosis, seguido por la cirugía y después ya la trombectomía, el cierre de la fístula, y la recuperación de la fístula después de estos procedimientos fue equivalente también en los dos grupos. Y cuando analizamos la supervivencia del acceso vascular, lo que vemos es que al analizar las dos curvas de supervivencia del grupo incremental con el grupo convencional, no encontramos diferencias entre los dos grupos.
Esto sería desde el momento de creación de la fístula arteriovenosa. También nos planteamos qué pasaba desde el momento en el que se punciona la fístula por primera vez, y tampoco encontramos diferencias. Vemos como las curvas son equivalentes. Aquí os presento, sería la probabilidad de tener una complicación de la fístula a lo largo del seguimiento. Vemos como las curvas pues, son prácticamente iguales. Y por otro lado también nos planteamos, bueno, ya que los pacientes están de media un año en hemodiálisis incremental, si acotábamos el análisis al primer año, sí podíamos ver alguna diferencia, pero tampoco, acotando los 12 primeros meses, no vemos como las dos curvas son también equivalentes. Por lo tanto, podemos concluir que existen pocos estudios que analicen las complicaciones y la supervivencia del acceso vascular en relación a la frecuencia de hemodiálisis, a incremental versus convencional, que no se ha encontrado un claro efecto beneficioso de dicha pauta en el acceso vascular, y en nuestro estudio tampoco hemos encontrado diferencias, no hemos encontrado que haya una mayor supervivencia en un grupo o en otro, y son necesarios un mayor número de estudios al respecto. Si fueran ensayos clínicos, evidentemente mejor, y veremos si hay más evidencia pronto. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenas, soy José de la Flor del Hospital Gómez Ulla. Enhorabuena por el trabajo. ¿Hubo alguna asociación entre aquellos pacientes que pasaron de 2 a 3 sesiones a la semana con la complicación del acceso vascular? ¿Encontraron alguna relación ustedes? El análisis lo hicimos por intención de tratar, con lo cual los pacientes no tuvimos en cuenta esa variable, sino que si empezaron como hemodiálisis incremental se metieron dentro de ese grupo, y si empezaron como convencional pues siguieron considerándose así a lo largo del seguimiento. ¿Alguna otra cuestión? No, bueno, yo creo que se está imponiendo, ¿no?, la hemodiálisis incremental. Sí. Tiene ventajas, y a mí me gustan mucho los trabajos que salen negativos, relativamente negativos, y una cosa que podríamos pensar que iba a ir peor, pues habéis demostrado que, por lo menos en vuestra experiencia, no va peor. Son trabajos que a mí me gustan mucho. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación, y es evaluación a 3 meses de adecuación en diálisis con flujo de líquido de diálisis a 300 mililitros minuto versus 500 mililitros minuto. Es del Hospital de la Princesa, tanto del Laboratorio de Bioquímica como el Servicio de Nefrología. Y lo presenta la doctora Barril. ¿Qué? La doctora Barril. La doctora Barril, que ahora viene. ¿Qué? Que está metiendo la presentación. Ya, no, que está metiendo la presentación allí al fondo, sí. Vale, genial. Pues presentamos la cuarta y luego volvemos con la doctora Guillermina. Pues va a presentar de Emilio González Parra o Marisol Poma la cuarta comunicación sobre diagnosticamos las reacciones asociadas al uso de membranas sintéticas. Pues la doctora Marisol de la Fundación Renal nos presenta la comunicación. Buenos días, mi nombre es Marisol Poma, soy nefróloga del Hospital Rey Juan Carlos, y este trabajo que presento lo realizamos con el grupo de trabajo de la Fundación Renal. Se basa en una pregunta sobre ¿diagnosticamos las reacciones asociadas al uso de membranas sintéticas? Pues bien, a lo largo de los años se han descrito muchas reacciones asociadas al uso de membranas, en especial la polisulfona. Estas reacciones se han ido describiendo como alérgicas o de hipersensibilidad. Sin embargo, existen pocos estudios epidemiológicos. Sin embargo, en 2017, en un estudio presentado por Raquel Esteras, llevado a cabo en 1.600 pacientes y 9 centros de hemodiálisis, llegaron a determinar que la prevalencia de estas reacciones asociadas a membranas era de un 2,37%, muy alta respecto a casos descritos previamente. Sin embargo, en 2018, en un trabajo realizado por Rafael Pérez y la doctora Patrocinio, basándose en el uso de triacetato de celulosa y los registros de la RER, determinaron que la prevalencia era de un 2,8%, aún superior. Sin embargo, estaba correlacionado con los datos encontrados con el grupo de Raquel Esteras.
La presentación y síntomas de estas reacciones son muy variables e inespecíficas. Si bien se describen que la mayoría se presentan en los primeros 30 minutos de la sesión de hemodiálisis, cada vez se han descrito más casos donde pueden presentarse a lo largo de toda la sesión. La clásica clasificación tipo A y tipo B ha ido quedando obsoleta. Sin embargo, hay que destacar que la gran mayoría de reacciones que se presentan de manera aguda, grave y precoz como disnea o hipotensión son aquellas que son reconocidas fácilmente por nosotros y diagnosticadas. Pero ¿qué pasa? En realidad el problema va a radicar en aquellos pacientes que tienen una sintomatología muy poco inespecífica, lo cual ha llevado a decir en varios estudios que esta patología está infradiagnosticada. Sin embargo, nosotros nos preguntamos si no es por esta inespecificidad de estos síntomas que los estamos sobrediagnosticando. Es así que tenemos como objetivo de este estudio estudiar la incidencia y características de las reacciones alérgicas a las membranas, determinar si se está complementando el registro en la historia clínica, conocer el grado de certeza que tenemos, qué tipo de membrana se está utilizando y conocer la respuesta obtenida al cambio de dializador en pacientes que están utilizando triacetato de celulosa a polisulfona. Nuestro estudio comprende 1.161 pacientes de 15 centros de la Fundación Renal, tanto hospitalarios como periféricos. Dentro de estos 1.161 pacientes, hemos analizado 59, de los cuales se sospechaba reacción alérgica a las membranas sintéticas. Estos pacientes estaban dializados con triacetato de celulosa. De estos 59, siguiendo el criterio de cada médico, se realizó un cambio de triacetato de celulosa a polisulfona. ¿Y qué resultados obtuvimos? Pues que en principio las características de los pacientes no variaban respecto a las encontradas. La causa principal era una nefropatía diabética, predominaban los hombres y la edad media era de 66 años. Cuando tenemos los primeros datos de la incidencia de sospecha de RAMS en nuestros centros, tuvimos un 5,08%. Es un dato, la verdad, muy llamativo, muy superior respecto a lo descrito en otros estudios. También es cierto que en estos pacientes con sospecha de RAMS fue superior si existían otras alergias, con una correlación de 0,76. Cuando nos vamos a ver el registro de los pacientes en la historia clínica, podemos ver que la gran mayoría no estaban registrados en la historia clínica. De hecho, solo un 47% de nuestros pacientes figuraban como alergia o sospecha de alergia. Solo un 8% lo determinaban como alergia y el resto se ponía como dudoso o posible o estaban remitidos a alergología. También encontramos una alta variabilidad entre centros, independientemente de que fueran centros hospitalarios o centros periféricos. Sin embargo, había mucho predominio de prevalencia en los centros hospitalarios respecto a los periféricos. Cuando vemos qué tipos de membranas estaban causando los RAMS, predominó la polisulfona classic. Como había descrito previamente, de los 59 pacientes que utilizaban triacetato de celulosa por sospecha de RAMS, un 42%, 25 pacientes, se realizó el cambio de triacetato de celulosa a polisulfona. De estos 25 pacientes, el 60% volvieron a utilizar la polisulfona sin presentar problemas posteriores. Cuando vemos la gravedad de los síntomas de estos pacientes, podemos observar que la mayoría presentaba síntomas muy leves y no hubo diferencia en el tiempo de aparición. No presentaron siempre en la primera, sino de hecho fueron en varias sesiones. Los síntomas que predominaron fueron síntomas inespecíficos como la febrícula, cefalea, escalofríos, el prurito. De hecho, de todos los pacientes que tuvimos con sospecha de RAMS, solo 2 pacientes presentaron sintomatología tipo A. Y nuestra prevalencia final fue de que después del cambio del dializador de triacetato de celulosa a polisulfona,
presentamos un 25%, una reducción del 25% en nuestra incidencia, del 5,08 presente al principio a un 3,79. Lo cual nos lleva a concluir que existe una elevada incidencia de RAMS, pero es muy variable entre centros tanto periféricos y hospitalarios, predominando los hospitalarios. El 60% de los pacientes con sospecha de RAMS no tuvieron sintomatología al introducir la polisulfona. La falta de seguridad diagnóstica favorece la no complementación de este tipo de reacciones en el apartado de alergias. Podría ser que la variabilidad entre centros, la inespecificidad de los síntomas, la dificultad en el diagnóstico y el tratamiento ex juvantibus van a contribuir al sobrediagnóstico del RAMS. Gracias. ¿Alguna pregunta? Rafa. Hola, ¿qué tal? A ver, es que es un poco un montón de cosas y no sé si muy bien. A ver, las reacciones alérgicas a los dializadores es una reacción muy inespecífica. De hecho, no hay una causa clara hasta ahora que nos ha demostrado que justifique todo eso. La sintomatología que habéis puesto vosotros ahí es que, claro, en ningún momento ponéis cómo se han diagnosticado esas reacciones alérgicas. O sea, puede ser desde una reacción alérgica febrícula o una… Porque, por ejemplo, síntomas de desaturación habéis reportado muy pocos pacientes. En los grupos, en los grandes estudios que se han presentado, el estudio holandés, que juntaba un montón de reacciones alérgicas reportadas en todos los pacientes, había un montón de problemas de desaturación. O sea, yo no sé si es un problema de identificación o un problema de que a cualquier cosa llamamos reacción alérgica al dializador. Quiero decir, entonces, yo creo que hay que identificar bien lo que es una reacción alérgica y luego no todas las reacciones alérgicas son a la polisulfona. O sea, tú, quiero decir, puedes tener reacciones alérgicas a la polisulfona y que luego le pongas un polimetilmetacrilato y el paciente no tenga esa reacción alérgica. Puede ser reacciones alérgicas a grupo, reacciones alérgicas a la familia o reacciones alérgicas que solo se respondan con la triacetato de celulosa. Entonces, quiero decir que es como un poco batiburrillo todo que no acabo de… Sí, yo creo que, bueno, sí puse las diapositivas con la sintomatología previa al cambio de dializador y no tenía para mostrarlo, pero sí que se veía que la gran mayoría de los pacientes tenían lo que dice síntomas muy inespecíficos. De hecho, el mensaje que quiero mandar es que debido a todos estos síntomas inespecíficos, la poca definición y la falta de seguridad en diagnosticar, nos estamos pasando al otro lado, que estamos sobrediagnosticando de más. Una de las pruebas fue al cambiar y volver de pacientes que estaban con triacetato de celulosa, al volver a la polisulfona un 60%, ya no presentaba esos síntomas, lo que nos llevaba a concluir que estamos sobrediagnosticándolas. Cuidado con el sobrediagnóstico, pero también cuidado con el infradiagnóstico. Porque el infradiagnóstico… Exacto, son dos cosas que son, pero claro, nuestras primeras incidencias eran del 5,08%. Las últimas revisiones y literaturas decían 2,08%. Entonces, evidentemente, algo estábamos haciendo. Se corrobora cuando se cambia de nuevo de triacetato a polisulfona y nuestra incidencia disminuye un 25%. El motivo de este estudio fue ver que al tener 15 centros hay una variabilidad en la prevalencia o en la incidencia de sospechas de alergia importante. Hay centros de 11%. Es decir, no tampoco tiene mucha lógica. Es decir, no puede ser que un centro tenga 11 y otro tenga 0, ni una cosa ni la otra. Entonces nos pusimos a indagar y te das cuenta pues, que muchos pacientes realmente no eran alergias. Es decir, que cualquier cosa, es decir, si al paciente se marea 3 o 4 sesiones o le duele la cabeza y no sabes muy bien qué hacer, le cambias el dializador. Entonces, lo que se hizo fue, se le dio opción a todos los médicos a que decidieran, porque muchos además no tenían un diagnóstico claro. Es decir, alguien le había cambiado el dializador y ni siquiera estaba registrado en la historia clínica. Es decir, que de lo que etiquetamos como alergia muchas veces no es. Yo creo que tenemos que pensar bien, porque ponerle un diagnóstico de este tipo a un paciente también tiene su repercusión. Sí.
Ahora les digo yo. Un comentario, pero no, vamos. Totalmente de acuerdo que necesitar un paciente de un cuadro alérgico es algo bastante serio. De hecho, Efectivamente. Incluso pues en muchos sitios no tienen tuberculosis y tal. Lo que sí que digo es que no a todos los pacientes que tienen un tipo de esta reacción hay que ponerle transferto de celulosa, que muchas veces incluso puedes probar otro tipo de dializadores y que hay pacientes que evidentemente si tú tienes un componente que tú puedes sospechar que es una reacción alérgica y le cambias a otro dializador que puede ser pues MMA o cualquier otro dializador y que no tiene esa reacción, pues hombre, eso sí que ya te hace un poco sospechar que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? O sea que, bueno, pues que se pueden hacer muchas más cosas. Sí, es por reflexionar un poco. Y una pregunta para la ponente. Ante la sospecha de alergias, ¿vosotros medíais triptasa? Sí, Para tener- no, como son varios centros y hospitalarios y periféricos, Sí. al menos en los centros hospitalarios sí que hemos medido en varios pacientes la triptasa. Esos datos no los tengo aún, Eso, a ver, pero sí que en pacientes los hemos medido. porque sí que ayudaría a lo mejor a Sí. eso tan inespecífico. Sí, centrarlo un poco superficialmente te puedo decir que al menos de pacientes míos que les he medido han salido triptasas, IgEs normales y se los he vuelto a colocar la etiqueta de alergia. No, porque estaban normales y seguí dializándoles con polisulfona y siguieron presentando los síntomas. Se los quito y mejoraron. Pero claro, es un poco, de hecho, solo hasta el momento de los pacientes míos en mi hospital, solo he visto uno que elevara triptasa e IgE y está con... Elevara, vale. ¿Algún comentario? No, porque me están, venga a decir que terminemos. Ah, Muchas bueno, gracias. Pues pasamos La doctora Barril, como ya lo he presentado, lo que tarde en subir al estrado. Y eso sí, recordar de qué va el trabajo. Se trata de si se empeoran los resultados de dosis de diálisis bajando el flujo ya a 300, por si fuera poco. Los trabajos de Kiko Maduel de 400 a 300. Problema con el... bueno, así empezamos en el año 2019. Estas eran las primeras curvas que presentábamos de cómo realmente lográbamos extraer urea y beta-2 microglobulina, que fundamentalmente el área bajo la curva recogiendo muestras en sangre y en líquido se hacía primera hora y media de diálisis, la parte más importante, ya fuera 300 como a 500 mililitros minuto, ya fuera en hemodiálisis y hemodiafiltración. Entonces, el objetivo en este momento ha sido determinar la no inferioridad en la adecuación de depuración, fundamentalmente de urea y beta-2, pequeña y mediana molécula, con 300 mililitros minuto versus 500 de líquido de diálisis, pero ya en un periodo de 3 meses. Si dejábamos a los pacientes con 300, ¿teníamos alguna incidencia? ¿Podíamos estar seguros? Realmente en 62 pacientes empezamos en hemodiafiltración online, en la unidad de crónicos ya se hace únicamente hemodiafiltración online. Ha sido un ensayo clínico de 3 a 3 meses cruzado y yo voy a presentar aquí la primera parte, acabamos de terminar el ensayo y era siempre en los mismos enfermos. Teníamos en el mismo dializador y durante todo el tiempo el programa, salvo cosas puntuales, la programación en tarjeta era el mismo y lo único eran turno de mañana y turno intermedio de hemodiálisis diaria 300, 3 meses y por la tarde los 2 turnos de diálisis de 4 horas a 500. Hicimos esta diferencia para que si había algún problema en el tratamiento de agua se incidiera tanto a los de 300 como a los de 500. 60% hombres, 40% mujeres, una edad media avanzada, 70,7, Charlson de 7,48 y el 84% lógicamente estaban en alterna. Vamos a descartar en este estudio los que estaban en diaria porque durante los 3 meses estuvieron con 300 mililitros minuto. ¿Qué medimos? Pues edad, sexo, índice de Charlson, si eran diabéticos o no, si tenían o no función renal residual y luego los datos directamente, por una parte, volcados al Nefrosoft, que es nuestro sistema informático, y por otra parte, ya veremos con un diseño un poquito más sofisticado, medimos ultrafiltración, flujo efectivo del baño, litros de sangre depurados, litros de infusión,
KTV, KTV equilibrado, KT y las presiones en el monitor. Medimos también parámetros analíticos y la tasa de reducción de urea y beta-2. Yo ya puedo también, cogimos unas moléculas un poquito mayores, mioglobina y prolactina, que también las hicimos pre y post y comprobamos. Medimos también si había habido grandes diferencias en el ajuste de fármacos y en un grupo de pacientes la composición renal. Al final comparamos 26 pacientes a 300 mililitros minuto frente a 24 a 500, lo que decían los datos del Nefrosoft, y vamos a ver los resultados. A ver, en esta parte de aquí tenemos los parámetros analíticos en estos 3 meses, el grupo que estaba con 300 frente al grupo de 500, en hemoglobina, urea, creatinina, úrico, albúmina, prealbúmina, PCR, bicarbonato prediálisis, calcio corregido, fósforo y PTH, que no hubo diferencias significativas entre los dos grupos. Asimismo, comparamos con el estudio previo, o sea, con los meses previos, 3 meses previos, que todos habían estado a 500, si había diferencia significativa haciendo la comparación. El mismo paciente, 3 meses previos con los 3 meses de ahora, ya fuera a 300 o a 500, y tampoco encontramos diferencias significativas en los parámetros analíticos. Aquí fueron las sesiones volcados al sistema informático, en el que tampoco encontramos diferencias significativas en cuanto a ultrafiltración, tensión sistólica o diastólica, cambios en la tensión. Era la media de todas las sesiones volcadas y hechas a 3 meses. Peso final, flujo efectivo de sangre, presión arterial y venosa del circuito, litros de sangre, litros de infusión, KTV normal, KTV equilibrado y el KT. Luego evaluamos, tenemos un póster un poquito más específico para esto, pero he querido traer las gráficas, 1.400 sesiones de hemodiafiltración durante 6 meses en 56 pacientes, descartamos los 8 de diaria y nos quedamos con 48 y comparamos cómo habían estado con los monitores. Los que más tenemos son los EXA de Nikiso, que nos volcaban en el efluente, cada 20 segundos nos hacían por absorciometría urea. Y entonces recogimos todos esos datos y con la ayuda, lógicamente, de un estadístico, nos ha visto si el flujo podía influir y no en la eficacia de diálisis, aplicando una tecnología que es modelos generalizados de medidas repetidas en el tiempo, corregidos para la autocorrelación temporal con matriz de covarianzas. Entonces, estos son los datos, mirar las gráficas, cómo se superponen, y ya entre unos y otros hemos demostrado que para la tasa de ultrafiltración, la tasa de convección, viendo que sería la ultrafiltración más los litros de infusión, para el KTV y para el KTV equilibrado, da lo mismo dializar a 300 que a 500 mililitros minuto. Estas son las variaciones haciendo las tasas de reducción de urea. Para que se vieran las diferencias más claras no he puesto las desviaciones, pero no existían diferencias significativas en la tasa de reducción de urea, de microglobulina y de moléculas más grandes, mioglobina, ni de prolactina, entre dializar con líquido de 300 o de 500. También contamos que esto podría suponer unos costos menores y entonces lo que hicimos ver en qué ha repercutido en estos 3 meses en nuestra unidad. Ya dije que eran solamente 2 turnos, que el turno de tarde seguía a 500, pero en estos 3 meses hemos tenido 79 días de diálisis, el ahorro de agua han sido 578 litros al día, que por 79 días ha sido 45.662 litros menos, y el ahorro energético ha sido de 14,12 kilovatios hora por día, que por 79 han sido 1.115 con 48 kilovatios hora. Como conclusión, parece que la hemodiafiltración online con líquido de diálisis a flujo de 300 mililitros por minuto aporta parámetros adecuados de diálisis y no repercute negativamente en los parámetros analíticos y podría conseguirse un ahorro de energía, hacer una diálisis que pueda ser más ecológica y, por supuesto, más coste efectiva y probablemente más online para un número de diálisis con el mismo número de litros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermina. Ahora, por haberte atrevido a los 300 mililitros, porque ya hicimos un trabajo con 500, Kiko Maduel bajó a 400 y ahora tú a 300. Entonces, lo que sí quiero comentar es que no he visto los dializadores que se usan. Todos los dializadores son de alta permeabilidad y no se ha cambiado en ningún caso a ningún paciente. Si quieres los nombres te los digo porque no hay ningún problema. Sí, pero no me refiero a eso, sino que hay un dato que muchas veces en el panfleto cuando no lo dan no viene. Es la densidad de empaquetado de las fibras, de los capilares. Entonces, los dializadores modernos ahora ya tienen una densidad enorme de empaquetado y no permiten flujos preferenciales de líquido de diálisis y permiten esto que has obtenido. Con dializadores antiguos, lo digo porque los tengas, con esos pues puede seguir usándose más líquido de diálisis. Con dializadores modernos de alta densidad de empaquetado hay que hacer lo que nos has contado, lleva un ahorro enorme de agua, de electricidad, y no llegar a la unidad y lo cómodo, darle al autoflujo, que es lo que hace la mayoría. Había preguntas, José. Bueno, enhorabuena, Guillermina, me ha encantado el trabajo y justamente mi intervención era sobre lo que acaba de decir Rafa ahora mismo, que ya no es cuestión de prescribir, o sea, cuestión de prescribir 500, 400, sino que la mayoría, Rafa, se da al autoflujo. O sea, la inmensísima mayoría. Y en ese contexto de online automática, se trabaja las máquinas, yo no lo he medido, pero en torno a los 400 y algo es con lo que trabaja la máquina. Entonces, la pregunta en orden práctico es la siguiente. ¿Tú no harías el poner hemofiltración automática, sino en tu unidad prescribir directamente 300 mililitros minuto? Ha sido un ensayo, nos falta la segunda parte que parece que va a dar similar y si yo fuera así haría la apuesta por bajar a 300 porque todos los de hemodiálisis domiciliaria los estamos poniendo a menos de 200 o como mucho a 200. Entonces, ¿qué coherencia tiene dializar a unos de una forma y otros con otra si demostramos que va bien? Sí. Yo lo que te quería preguntar es que en el caso de que bajáramos los flujos, aquí siempre parece que bajamos a todos o los subimos a todos. ¿Crees que esto tendría interés individualizar para algunos pacientes o directamente se cambiaría a todos los pacientes? Pacientes con menos dosis, que alcancen menos dosis de diálisis por algún motivo. ¿Crees que eso puede tener interés? Yo creo que hay algo que es importante. Aquí no lo he podido presentar y lo estamos analizando. Va a depender también mucho de tipo de monitor que tengas y cómo se comporte el tanto por ciento de hemodiafiltración con respecto a la PTM. Si tú en un momento determinado tienes, como tenemos nosotros, un control de 250 de PTM, a partir de ahí el 30% de la tasa de online empieza a bajar, si nosotros bajando a 300, que en algunos momentos lo hemos visto, logramos que baje la presión venosa, que en un momento determinado vaya mejor la presión transmembrana por cómo se ajustan internamente el líquido y la sangre, las presiones entre ellos y podamos hacer un mayor porcentaje de online, bienvenido sea. Un paciente que gana muy poquito, bueno, realmente a lo mejor no es necesario, pero yo invertiría, si no va mal, ¿para qué quieres tirar agua? ¿Para qué quieres consumir más electricidad y que se agoten antes las membranas de ósmosis? Probablemente para nada. Tiene un defecto el estudio, y lo digo directamente, se podría decir, vale, es con vuestras condiciones y un efecto centro. Siguiente paso sería, en otro sitio con unas características similares, demostrar que no es efecto centro netamente, ¿no? Muchas gracias. No podemos extendernos más, aunque hemos heredado 5 minutos de los anteriores. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación, que es el impacto del ejercicio físico intradiálisis en el rendimiento físico de pacientes y prevalentes en hemodiálisis, de la Fundación Renal, que lo va a presentar la doctora Carmen Peinado.
Vale. Buenos días, mi nombre es Carmen Peinado y os vengo a presentar el Pacto del Ejercicio Físico Intradiálisis en el rendimiento físico de pacientes prevalentes, de pacientes que están en la Fundación Renal. Entonces, se ha visto que la hemodiálisis aumenta el tiempo sedentario y, por lo tanto, disminuye el tiempo de actividad física. Esto afecta de forma negativa a la calidad de vida y a la supervivencia, pero también se ha comprobado que realizar ejercicio durante la diálisis mejora los niveles de actividad física, el rendimiento físico, mejorando así también la función cognitiva y la autonomía, disminuyendo el riesgo de caídas, el riesgo de sarcopenia, riesgo de fragilidad y sintomatología de ansiedad y depresión. Es por ello que varias revisiones y metaanálisis concluyen que tiene múltiples beneficios y es bien tolerado si se aplica de una forma progresiva e individualizada. Por ello, nuestro objetivo principal fue estudiar el impacto sobre el rendimiento físico de un programa de ejercicio intradiálisis durante 2 temporadas, más en específico los resultados sobre la fuerza tanto en miembros inferiores como miembros superiores, el riesgo de caída y la capacidad cardiovascular. Analizamos analizamos 2 temporadas, que fue la temporada de septiembre a junio, del septiembre de 2020 a junio de 2021 y de septiembre del 21 a junio de 2022. Estos pacientes realizaban ejercicio físico 1 o 2 días a la semana cuando estaban en el tratamiento de diálisis. Las sesiones tenían una duración de entre 30 minutos a 1 hora, ya que se implementaba de forma progresiva, y a una intensidad de 12-14 sobre la escala de Bohr. Se realizó en 6 centros, 4 de Madrid y 2 de Galicia, todos ellos de la Fundación Renal. En un primer momento tenemos la valoración pre de 521 pacientes, pero solo 308 fueron incluidos en la valoración. Solo tenemos datos de 308 pacientes en la valoración post. Perdemos 213 datos, pero sabemos que las bajas son 72 fueron por baja médica, 21 fue baja voluntaria, 3 fueron exitus, 23 trasplantes, 13 traslados y 56 pacientes no sabemos por qué no realizaron esta valoración post o por qué no terminaron la temporada. Vale. Para el programa de ejercicio seguimos 5 pasos. El primero de ellos es pasar unos criterios de inclusión y exclusión que hacen los nefrólogos de los centros de diálisis. Y una vez tenemos el visto bueno del nefrólogo, preguntamos al paciente y después realizamos una valoración de la capacidad funcional. Para ello utilizamos diferentes test físicos, comenzando por el de la dinamometría, que valora la fuerza de prensión manual. Seguimos por el Time Up and Go, que es riesgo de caídas, STS-10, que valora la fuerza de miembros inferiores, y el test de caminar durante 6 minutos, que valora la capacidad funcional. Para los mayores de 65 años también pasamos la batería SPPB, que valora la capacidad funcional y riesgo de fragilidad, en la que incluye equilibrio, fuerza de miembros inferiores y velocidad de la marcha medida en 4 metros. Y también el cuestionario PASE, que mide el nivel de actividad física diaria. Hay un tercer punto que también realizamos, que es la evaluación psicológica, pero que en este estudio no hemos incluido, ya que lo presentamos el año pasado en otro. El programa de deporte es supervisado por un graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Realizamos ejercicio tanto aeróbico como de fuerza. El aeróbico se realiza con pedalinas y el de fuerza con pelotas de foam, gomas, lastres y aros de pilates. Los resultados que obtuvimos fue que hubo mejoras significativas en cuanto a la fuerza en miembros superiores, que, como bien he dicho antes, medimos a través de la dinamometría. Los pacientes, después de las 2 temporadas de ejercicio, conseguían hacer más fuerza de prensión manual. También obtuvimos mejoras en cuanto al riesgo de caída y la fuerza de miembros inferiores. Los pacientes realizaban estas 2 pruebas en menor tiempo, que quería decir que tenían una mejor capacidad funcional para realizarlos. Y también caminaron más metros de forma significativa durante los 6 minutos de esta prueba. En cuanto a los pacientes que pasamos la batería de TSS-PPB, se vio que había diferencias significativas, ya que al comienzo de las 2 temporadas un 80,5% de estos pacientes mayores de 65 años presentaba riesgos de discapacidad y fragilidad, pero al final de las 2 temporadas pasábamos a tener solo un 76,3% de pacientes con este riesgo. En cuanto al cuestionario de los niveles de actividad física, no obtuvimos ningún cambio significativo. Estos resultados se asemejan a otros resultados de otros estudios. Yo os he dejado aquí una revisión y metaanálisis que incluye 27 artículos en los que se hacen diferentes programas de ejercicio
y todos ellos utilizan los test que nosotros usamos y en la gran mayoría se obtienen mejoras significativas. Sí que es verdad que el metaanálisis concluye que la mayor mejora significativa se encuentra en el test de caminar 6 minutos, también es el más utilizado, y nos dice que el ejercicio en general, independientemente de la modalidad y el momento de realización, mejora la distancia caminada. La media de participantes que tenían estos programas era de 35 pacientes, siendo el más chiquito de 16 y el máximo de 96. Esta es una de nuestras fortalezas, ya que analizamos a 308 pacientes en un programa de ejercicio intradiálisis y lo analizamos durante 2 temporadas. No fue solo 3 meses, 6 meses, sino que cogimos 2 temporadas, las cuales duran más o menos 8 meses, un total de 16 meses. Y bueno, nosotros utilizamos test físicos que, como bien hemos podido ver, porque lo usan en más estudios, están validados y tienen buena fiabilidad. Como limitaciones, pues los 213 pacientes de los que no tenemos datos post, que teniendo en cuenta la muestra con la que estamos trabajando, es algo que podría ser normal, ya que nuestros pacientes siempre tienen mucho riesgo de tener otras patologías y muchas incidencias. Y al ser durante 2 temporadas, pues también incluir que al tener una duración más larga puede haber más incidencias en este proceso. Realizábamos solo 1 o 2 días a la semana de ejercicio, mientras que la gran mayoría acude 3 veces a diálisis y bueno, no teníamos grupo control para comprobar si había diferencias en pacientes que no realizasen. Y también los criterios de exclusión podrían ser una limitación, ya que no toda la sala de diálisis puede participar en el programa de ejercicio. Y bueno, conclusión, realizar un programa de ejercicio físico intradiálisis supervisado en el que se combine ejercicio aeróbico y de fuerza, que realizamos durante 2 temporadas en las que los pacientes realizaban 1 o 2 días por semana de ejercicio, tuvo mejoras significativas en cuanto al rendimiento físico, mejorando los niveles de fuerza tanto en miembros inferiores como superiores, mejorando la capacidad cardiovascular, disminuyendo también el riesgo de caída y, por tanto, disminuyendo el riesgo de discapacidad en nuestros pacientes. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Después de esto, ¿los pacientes cómo lo percibieron después del programa de ejercicio? O sea, para nosotros es significativo, para vosotros, pero ellos, ¿cómo lo perciben? Sí, ellos en general se encuentran normalmente mejor, más animados y siempre que hacemos el parón de junio a septiembre lo notan, siempre están en agosto de, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo va a ser la siguiente temporada? Entonces sí que, a ver, como todo, siempre hay pacientes, como yo lo digo que es como la población general, hay gente a la que le gusta el deporte y gente que no. Hay gente que siempre va a estar más predispuesta a hacer ejercicio y gente que no. Entonces, la gente que sí que está predispuesta y tiene la oportunidad de hacerlo, sabe que puede obtener mejoras. Y es un tiempo en el que obligatoriamente vas a estar sentado, pero de esta forma te vuelves un poquito más activo. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Impacto de la consulta multidisciplinar de acceso vascular, una alternativa a un problema crónico, del Hospital 12 de Octubre, y lo presenta el doctor Julio Francisco Colina. Buenos días, mi nombre es Julio Colina, vengo del Hospital 12 de Octubre y vengo a comentar los resultados, ¿no?, que ha tenido el impacto de la implementación de esta consulta en nuestro centro. La mortalidad y la morbilidad de los pacientes en hemodiálisis tiene relación directa con el tipo de acceso vascular que se utiliza, tanto al inicio como al final de la terapia renal sustitutiva. El uso de catéteres venosos centrales se ha asociado a un mayor riesgo de complicaciones infecciosas y además también a una mayor tasa de mortalidad. Y es por eso que las guías recomiendan valorar la fístula arteriovenosa como primer acceso vascular en cualquier tipo de paciente. Los programas que abordan de manera multidisciplinar el acceso vascular son fundamentales, involucrando a todas las especialidades directamente relacionadas: nefrología, cirugía vascular, radiología vascular y una enfermería especializada, con el objetivo de mantener una máxima incidencia y prevalencia de los accesos vasculares nativos. Revisando la literatura publicada encontramos los resultados de la implementación de una consulta de estas características publicado en el año 2015
por un grupo multidisciplinar español, en el cual ya describen que la implementación de esta consulta supuso una disminución en la tasa de fallo primario, una mayor tasa de fístulas distales nativas, un mejor manejo de las fístulas disfuncionantes y un menor coste en las exploraciones radiológicas. En nuestro servicio del Hospital 12 de Octubre tenemos históricamente un problema con el acceso vascular, habiendo llegado en el año 2018 a más del 70% de los pacientes incidentes en diálisis a través de un catéter venoso central y más de un 45% de pacientes prevalentes también a través de catéter venoso central. En respuesta a ello, en el año 2019 creamos esta consulta de fístula arteriovenosa que está conformada por un nefrólogo, 2 cirujanos vasculares y un radiólogo vascular consultor. Una vez en la consulta, se realiza una historia clínica y una anamnesis completas, una exploración física, incluyendo un mapeo ecográfico del árbol vascular para identificar la localización más idónea del acceso vascular y, asimismo, también se sigue una serie de consejos para preservar el árbol vascular y se indica la realización de ejercicios para favorecer una correcta y más temprana maduración de la fístula. También es importante mencionar que el equipo de cirujanos vasculares que indicaban la fístula arteriovenosa desde la consulta no siempre eran después los mismos que realizaban la fístula en el quirófano. Del mismo modo, como recomiendan las guías, la realización de la fístula se priorizaba realizarla en el brazo no dominante, la de localización distal y las nativas. También se realizaba un seguimiento con ecografía Doppler a los 15 días, al mes y a los 2 meses, con el objetivo de monitorizar la evolución y detectar complicaciones precozmente. Entre los años 2019 y 2023 se valoraron a 436 pacientes en las consultas de cirugía vascular, realizándose finalmente en este mismo periodo de tiempo 243 fístulas. De las fístulas realizadas, 159 provinieron de la consulta multidisciplinar especializada en acceso vascular y 84 se indicaron desde una consulta general de cirugía vascular. El objetivo principal de nuestro estudio es describir el impacto de la implementación de esta consulta comparado con los pacientes valorados en la consulta general de cirugía vascular, y los secundarios son mejorar el proceso asistencial para adaptarlo a las guías de acceso vascular y evaluar la mejoría en el porcentaje de pacientes en diálisis a través de fístula arteriovenosa. En nuestra población existía un mayor porcentaje de pacientes varones y la edad media al momento de la cirugía era de 62 años. El 92,5% de los pacientes eran hipertensos y el 36% diabéticos. Además, de las 243 fístulas realizadas, 208 se realizaron de novo. Las causas más frecuentes, entre las causas de enfermedad renal crónica en nuestra población, encontramos que la nefropatía diabética y la nefroangiosclerosis eran las etiologías más frecuentes. Como podemos observar, en total se realizaron un total de 82% de fístulas nativas y un 46% de fístulas distales, sin encontrarse diferencias significativas en función de si la fístula se indicó desde la consulta multidisciplinar o desde la consulta general de cirugía vascular. Nuestra tasa de fallo primario fue del 10,7%, también sin encontrarse diferencias significativas entre ambos grupos, aunque si nos fijamos en la tasa de los pacientes derivados desde la consulta de cirugía vascular, encontramos un ligero aumento de esta tasa. Esto también se pudiera justificar porque desde la consulta general de cirugía vascular se realizaron más fístulas nativas, un mayor porcentaje de fístulas nativas y también un mayor porcentaje de fístulas distales. La mediana de tiempo de espera desde la valoración en consultas hasta la realización de la fístula fue de 61 días, sin encontrarse diferencias significativas entre ambos grupos, y donde sí encontramos diferencias significativas es en la tasa de concordancia. Definimos como concordancia cuando la fístula realizada en quirófano es del mismo tipo y de la misma localización que la indicada desde la consulta. Cuando realizamos el análisis estadístico, sí encontramos que la concordancia es significativamente mayor en aquellas fístulas que son indicadas desde la consulta de acceso vascular. Como marcadores de calidad, como indicadores de calidad encontramos, como ya se ha mencionado antes, que nuestro
nuestra tasa de fallo primario global fue del 10,7%, que asciende ligeramente hasta el 14,4% si nos fijamos únicamente en las fístulas distales. En cualquier caso, estas cifras son inferiores a las publicadas, a las analizadas en otros trabajos previamente. Si bien estos resultados pueden parecer a priori poco alentadores, cuando nos ponemos a analizar globalmente a la población en diálisis de nuestra área sanitaria, podemos observar que en los 2 últimos años el porcentaje de pacientes prevalentes en diálisis a través de fístula arteriovenosa ha aumentado progresivamente, después de los 2 años de pandemia COVID que han truncado de manera significativa nuestra práctica clínica habitual. Como conclusiones, hemos observado que la consulta multidisciplinar no ha supuesto diferencias estadísticamente significativas entre la realización de fístulas distales y el porcentaje de fallo primario, y además hay un mayor porcentaje de fístulas protésicas entre los pacientes valorados en la consulta especializada. Esto también se pudiera justificar porque cuando se creó la consulta de acceso vascular, los pacientes derivados a la misma eran pacientes que a priori tenían mayor número de comorbilidades. Y también encontramos que a pesar de la implementación de la consulta multidisciplinar, aún presentamos una tasa de concordancia global lejos de la deseada. Y esto también se pudiera justificar porque el equipo de cirujanos vasculares que indican la fístula desde la consulta no necesariamente son los mismos cirujanos que después realizan la misma. Sin embargo, en contraparte, encontramos que la consulta multidisciplinar de acceso vascular ha supuesto una mejor planificación a la hora de indicar un acceso vascular, probablemente por la implementación de la ecografía Doppler como una herramienta complementaria en la consulta. También se observa una tendencia al aumento en el porcentaje de las fístulas prevalentes en nuestra población del área sanitaria y nuestros resultados, al presentar un amplio margen de mejora, pues ponen de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en estrategias conjuntas para garantizar unos accesos vasculares duraderos y de las mejores características. Muchas gracias. Vamos mal de tiempo, pasamos directamente a la siguiente comunicación y pido a los ponentes que... Será ultrasonido como herramienta para medir la masa muscular en la diálisis peritoneal, presentado por la doctora Estefanía García. Buenos días a todos. Para recordar, fue en el año 89 que Irving Rosenberg propuso el término de sarcopenia para describir el descenso de la masa muscular que se relaciona con el envejecimiento. Desde entonces se ha utilizado este término para definir al síndrome que se caracteriza por una pérdida gradual y generalizada de la masa muscular, esquelética y de la fuerza, lo cual conlleva al individuo a presentar un mayor riesgo de resultados adversos como la discapacidad física, una calidad de vida deficiente y un aumento en la mortalidad. Como sabemos, la sarcopenia se suele relacionar con el envejecimiento, pero muchas veces puede presentarse en situaciones de malnutrición o de inactividad o en ciertas enfermedades, como lo es con la enfermedad renal crónica, donde su prevalencia en los pacientes en diálisis puede alcanzar hasta un 37%. En este gráfico podemos observar todas las situaciones clínicas a las que están expuestos nuestros pacientes, sobre todo los pacientes en diálisis, lo cual va a producir un balance negativo de proteínas que se va a traducir en el individuo como una pérdida de masa muscular, una pérdida de la fuerza, un mal desempeño funcional con discapacidad y aumento de la fragilidad. El Grupo de Trabajo Europeo de la Sarcopenia nos recomienda para su diagnóstico objetivar una fuerza muscular baja con una masa muscular disminuida. Para ello, primero, el primer punto sería como una sospecha de sarcopenia, lo cual lo podríamos hacer midiendo la fuerza de presión palmar o el test de la silla, y luego, una vez que ya tengamos la sospecha de la sarcopenia, pasar a intentar objetivar la disminución de la masa, ya sea por DEXA, por resonancia, TAC o por la bioimpedancia, que es lo que utilizamos habitualmente en la práctica clínica. Y siempre debería de ir acompañado de alguna prueba de desempeño funcional para poder valorar la gravedad de la misma.
En las últimas publicaciones del trabajo del Grupo de Sarcopenia Europeo ya mencionan al ultrasonido como una posible herramienta para el diagnóstico del descenso de la masa muscular de los pacientes. Por ello, ya son varios autores que han empezado a publicar sus resultados, como este grupo, en el cual hacen un análisis morfofuncional en pacientes con patología oncológica. Ellos concluyen que el ultrasonido muscular se puede correlacionar con la impedancia y con otros parámetros de desnutrición de manera adecuada. Asimismo, ya hay publicaciones en el ámbito de la enfermedad renal crónica, sobre todo en pacientes en hemodiálisis, por el grupo de Sabatino. Ellos objetivan que el grosor del recto anterior del cuádriceps en hemodiálisis es menor respecto a la población joven. Es una técnica fácil de aplicar en la unidad de diálisis, dado que te puedes acercar a la cama del paciente y, sobre todo, tiene la ventaja que no se modifica con la sobrecarga de volumen. Por lo tanto, lo podrías hacer tanto prediálisis, durante el tratamiento, como postdiálisis. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo es valorar el posible papel de la ecografía en la estimación de la masa muscular en los pacientes en un programa de diálisis peritoneal y la relación con otros parámetros antropométricos utilizados en la nutrición. Para ello, analizamos a todos los pacientes prevalentes de la unidad y, además de realizar los parámetros analíticos habituales, también sacamos parámetros analíticos que se suelen asociar con la sarcopenia. Se registró el peso, la talla, el índice de masa corporal y a todos se les pasó el índice el score de malnutrición e inflamación, conocido como el MIS. Se pasó en la escala Frail para valorar el estado de fragilidad, se hicieron bioimpedancias que se hacen habitualmente por protocolo y para medir la disminución, para objetivar la disminución de la fuerza muscular, decidimos utilizar el hand grip y para valorar el desempeño funcional nos decantamos por el Short Physical Performance Battery. Clasificamos como pacientes con riesgo de sarcopenia a los pacientes que presentaban una fuerza muscular disminuida medido por el hand grip, tomando los puntos de cortes de los grupos europeos de trabajo de sarcopenia, que era menor de 27 kilos en varones y menos de 16 kilos en mujeres, y un desempeño funcional igual o por debajo o a 8 puntos con el SPPB. A todos los pacientes se les realiza una ecografía muscular, se les realiza en decúbito supino prono, con el músculo relajado y con el transductor perpendicular al eje longitudinal en el tercio inferior de la línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y la rótula de la pierna. Y medimos el grosor del recto anterior del cuádriceps, tanto su eje X como su eje y su área, y todos estos valores los ajustamos por superficie corporal y por altura. Como resultados, analizamos a 30 pacientes con una edad media de 64 años y el 60% eran varones. Un 33% eran diabéticos y el 83% hipertensos. 33% presentaban fibrilación auricular y otro 30% cardiopatía isquémica. Respecto a las pruebas realizadas, un 63% presentaba una disminución de la fuerza de presión y un 37% presentaba un desempeño funcional bajo. El 30% de la población estudiada fue catalogada como frágil y el 27% presentaba un IMC por debajo de 23. La variable combinada que hemos escogido para valorar de un riesgo de sarcopenia, que era un desempeño funcional bajo y una disminución de la fuerza de presión, lo tuvieron un 27% de la población estudiada. Al separar las características basales respecto a los pacientes que considerábamos de riesgo y de no riesgo, vemos que los pacientes de riesgo tienen una tendencia a ser mayores y tienen un mayor porcentaje de patología cardiovascular. Asimismo, eran pacientes más frágiles y con mayor riesgo de desnutrición medido por el score MIS. Respecto a los parámetros analizados mediante ecografía, vemos que hay una tendencia a que el área del recto anterior del músculo sea menor en los pacientes de riesgo sin alcanzar la significación estadística. Sí que objetivamos que tenían el eje Y, tanto ajustado por superficie corporal como por altura, disminuido respecto al otro grupo. Si nos centramos en los parámetros analizados de la bioimpedancia, vemos cómo los pacientes de riesgo de sarcopenia tienen menor índice de masa magra y un menor ángulo de fase. No encontramos diferencias respecto a la dosis de diálisis, ni la función renal residual, ni el NPSR. Respecto a los parámetros analíticos, vemos cómo los pacientes de riesgo de sarcopenia tienen una menor hemoglobina y un menor ácido úrico, y asimismo una elevación de los reactantes de fase aguda como la ferritina y la proteína C reactiva. No vimos diferencias respecto a los parámetros habitualmente utilizados como las proteínas totales, la albúmina o la prealbúmina.
Y para terminar, decidimos ver qué parámetros de los estudiados podían predecir mejor que un paciente tuviera un riesgo de sarcopenia. Respecto a los parámetros que nos da el BSM, los mejores predictores de riesgo de sarcopenia son el ángulo de fase y el índice de masa magra. Y con la ecografía son el área del recto anterior ajustado por superficie corporal y el eje Y. Para terminar, el ultrasonido para la valoración de la masa muscular es una técnica en desarrollo que nos permite una valoración cuantitativa y cualitativa del músculo. Sus ventajas es que tiene un coste bajo, no es invasiva, no tiene radiación y es de rápida ejecución. Pero en la actualidad no existen protocolos estandarizados ni puntos de corte, por lo que necesitamos más estudios clínicos para establecer estándares de evaluación y poder correlacionar con resultados de morbo y mortalidad. Gracias. Muy interesante, doctora. Vamos a dar paso ya a la última comunicación. Sí, es biopsia cutánea en sospecha de calcifilaxis, indispensable. Experiencia de un centro, del Ramón y Cajal, en colaboración con la Universidad de Alcalá. Lo presenta el doctor Marcos Piris. Hola, os voy a presentar el trabajo de biopsia cutánea en calcifilaxis. Como introducción breve, la calcifilaxis es una enfermedad que se caracteriza por afectación de la microvasculatura a nivel de la piel y del tejido adiposo subcutáneo, con la consiguiente aparición de necrosis a nivel de la epidermis y de la dermis, y eso es la imagen que tenemos todos en la cabeza cuando pensamos en la calcifilaxis. Si bien es verdad que en las fases incipientes muchas veces tenemos estas lesiones que son algo más difíciles de diagnosticar, que son nódulos, placas induradas o bien imágenes livedoreticularis que son altamente dolorosas y que ya en una fase posterior de la enfermedad avanzarían hacia la ulceración. Es importante en nefrología porque es mucho más frecuente, aunque no exclusiva, de la enfermedad renal crónica, sobre todo en diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal. Es una enfermedad que, si bien es rara, con una baja incidencia por suerte, tiene una alta mortalidad de entre el 45 y el 80%. El rango es muy amplio porque las series son muy pequeñas por la baja incidencia. Esto sería mortalidad al año de diagnóstico y luego una alta morbilidad y afectación de la calidad de vida. El diagnóstico es complejo porque se puede confundir con entidades similares como las infecciones de piel y partes blandas. Siempre debe estar guiado por la sospecha clínica, si bien es verdad que la biopsia cutánea puede ayudar en casos dudosos. La sensibilidad de la biopsia cutánea, también de nuevo os presento un rango muy variable por precisamente las series de casos son muy pequeñas, estaría entre el 20 y el 86%, si bien las series que incluyen un mayor número de pacientes ya llegan a una sensibilidad en torno al 50-60%, pudiendo aumentar la sensibilidad con la rebiopsia hasta el 80 o incluso el 90%. ¿Por qué es útil? Porque hay lesiones que son prácticamente, tienen una especificidad de casi el 100% para calcifilaxis, que serían pues, una calcificación de la capa media de las arteriolas, con fibrosis y microtrombos en los vasos pequeños y aparición de necrosis epidérmica y dérmica, que sería lo más característico. Las biopsias pueden realizarse tipo punch, que no llegarían a más de medio centímetro, y luego las biopsias profundas en uso, que ya serían algo más profundas, generalmente más de 1 centímetro. Tiene limitaciones, los falsos negativos, como os he presentado, viendo esos datos de sensibilidad, pues hay muchos falsos negativos, riesgo de complicaciones, como la aparición de nuevas úlceras o de infecciones de las úlceras ya existentes y que se biopsian, y como se recomienda el punch precisamente para evitar estos riesgos, se especula con una menor sensibilidad, si bien es verdad que esto no está muy descrito en la literatura. Los objetivos de nuestro estudio fueron analizar aspectos relacionados con la biopsia cutánea en los pacientes que se han diagnosticado de calcifilaxis en nuestro centro. Analizamos si se realizó o no biopsia cutánea, cuáles fueron las características de la misma y la rentabilidad. En un periodo de tiempo desde 2001 hasta febrero de este año hemos diagnosticado en nuestro centro 25 pacientes de calcifilaxis, que si bien es un número bajo para lo que son las series publicadas, está bastante, es un número alto, un 48% de hombres y una edad media en torno a los 60 años. Respecto a la situación de la enfermedad renal crónica de estos pacientes, un 80% estaban en diálisis, siendo un 48% de ellos tratamiento con hemodiálisis y 32% diálisis peritoneal. La necesidad de biopsia cutánea, se realizaron biopsia cutánea en 17 de 25 pacientes, lo cual supone un 68%. Los otros 8 pacientes se diagnosticaron por un cuadro clínico compatible en pacientes con factores de riesgo clásicos.
En total se realizaron 21 biopsias cutáneas, 18 primeras biopsias. La discordancia entre 17 y 18 es porque en un paciente se realizaron 2 primeras biopsias cutáneas en un mismo tiempo y luego 3 rebiopsias, con una media de 1,23 biopsias por paciente. Este dato está poco sitio en la literatura, pero en algunas series americanas se llega incluso hasta casi 2 biopsias por paciente porque se busca un diagnóstico anatomopatológico. La localización de la biopsia fue 17 miembros inferiores, 3 en miembros superiores y 1 en abdomen, lo cual es concordante con que es más frecuente en miembros inferiores. 16 biopsias fueron tipo punch y 5 profundas en uso. En cuanto al tiempo hasta la realización de la biopsia cutánea, cada uno de estos puntos es un paciente. La media fue de 23 días con un rango de entre 8 y 64. Es verdad que hay un paciente ahí que se sale un poco hasta los 64 días, pero casi todos, como podéis ver, rondan entre los 10 y 30 días desde que aparecen las primeras lesiones hasta que se biopsian. Esto no lo presentamos, no tenemos datos objetivos, pero la sensación al analizar todos estos pacientes es que el tiempo hasta la biopsia, en los casos necesarios, es más corto cuando el nefrólogo es el primer contacto con la lesión cutánea que tiene el paciente y no pasa previamente por otros especialistas. En cuanto a la rentabilidad de la biopsia cutánea, de las primeras biopsias 10 fueron diagnósticas, 10 de 18, lo cual supone una rentabilidad del 55,5%. Las 3 rebiopsias fueron diagnósticas y en total pues fueron 13 de las 21 biopsias fueron diagnósticas, siendo un 62% en total, lo cual es bastante concordante con la literatura y sigue siendo una rentabilidad para nuestro juicio algo limitada. Analizamos, por otra parte, si esta rentabilidad podía variar en función de otras variables que analizamos. En cuanto a la localización, 10 de las 14 biopsias en miembros inferiores fueron diagnósticas y solo una de las 4 que se realizaron en miembros superiores y abdomen fue diagnóstica. En cuanto al tipo de biopsia, 8 de las 16 tipo punch fueron diagnósticas y las 5 profundas fueron diagnósticas, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, que si bien es algo que parece evidente, no está descrito en la literatura como tal. Y en cuanto al tiempo hasta la biopsia, nos planteamos también si quizás que se demore la biopsia hace que las lesiones sean más floridas y aumenta la rentabilidad. Sin embargo, cuando la biopsia fue diagnóstica, el tiempo de media fue 25 días, con 22 días si la biopsia no fue diagnóstica, sin encontrar diferencias. También nos planteamos si esto supuso un mayor riesgo de infección local en las lesiones de calcifilaxis. En general, en estos pacientes hubo una incidencia de infección local de las úlceras de un 48%. En los pacientes en los que se realizó biopsia cutánea fue del 47% y en tipo punch 50%, por lo tanto, pues unos porcentajes iguales prácticamente. En cuanto al tratamiento, se realizaron curas locales en el 100% de los pacientes, se realizará una biopsia, el tiempo medio de curas fue 16 semanas, siendo mayor el tiempo de curas cuando el desenlace fue favorable, cerca de alcanzar la significación estadística. Esto es evidente porque si los pacientes al final sobreviven, pues se da más tiempo a que se pueda continuar el tratamiento con curas, y la supervivencia al año en nuestro caso fue de 47,8%, que estaría en el límite bajo del rango que está publicado en otros estudios, con lo cual una supervivencia que, si bien es bastante muy alta, es buena dentro de lo que hay. La conclusión es que la biopsia cutánea, si bien es una prueba útil en el diagnóstico de calcifilaxis, tiene limitaciones y se puede asociar a complicaciones que compliquen el manejo del paciente. Nuestros datos de sensibilidad de la biopsia cutánea son similares a los que ya hay publicados en la literatura, sin encontrar en nuestro caso una mayor incidencia de infección local en los pacientes en los que se realiza biopsia, y sugerimos ampliar el conocimiento de otras pruebas diagnósticas como la ecografía cutánea, debido a que serían menos inocuas y además tienen una alta disponibilidad. Y nada, gracias, y también mencionar el importante papel de la enfermería en estos pacientes, que las curas al final tan frecuentemente pues tenemos que tener un manejo muy estrecho con ellos. Y muchas gracias. Bueno, una única pregunta, comentario para terminar en tiempo. Bueno, pues, hombre, yo creo que todos le tenemos miedo a la biopsia en la calcifilaxis, y además lo has contado muy bien. La cuestión es qué sensibilidad y especificidad tiene la ecografía en vuestras manos. Nosotros, a las biopsias, claro, los casos confirmados por... Eso es algo que queremos plantear en el futuro, porque de momento no tenemos, no tenemos mucha experiencia a la hora de utilizar la ecografía cutánea para el diagnóstico. Entonces, bueno, es verdad que de momento lo que hay publicado es muy escaso. Sí que hay una publicación sobre, digamos, cuáles serían los hallazgos diagnósticos
que podrían ser muy sugestivos de calcifilaxis en la ecografía cutánea, pero todavía de momento esto no está mucho menos descrito que la biopsia. Pues así muchas que gracias. gracias. Bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión de comunicaciones tan interesante para todos y pasamos a un café.